Bueno, abogado Grosbin y compañeros, seguimos dando continuidad a este proceso de exposición que nos hemos estado enfrentando todos y cada uno de los educandos de la modalidad de derecho. Ok, entonces en este punto me toca exponerles en la clase de Derecho Civil sobre la sucesión testamentaria como el modo de adquirir. Creo que este es un concepto que a la mayoría en algún campo de nuestras vidas, pues nos ha tocado enfrentarnos o nos tocará enfrentarnos. Entonces dice, lo primero sería el concepto de testamento. El testamento, dice, es la declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Es un acto solemne sometido a ciertos requisitos de forma y en que es necesario constar la institución de un heredero. O sea, todo testamento lleva establecido para quién está siendo redactado su contenido, o sea, quién va a ser el beneficiario de tal testamento. ¿Qué es un heredero? Entonces ya tenemos como establecido el concepto de testamento. Ahora vemos qué es heredero. Dice, el heredero que recibe los bienes, el dinero o los derechos y obligaciones de una persona cuando ésta muere en cumplimiento de la ley, cuando ésta muere en cumplimiento de la ley o de las disposiciones señaladas en un testamento. O sea, el heredero tiene que hacer cumplir lo que en el testamento se disponga para bien de él mismo. ¿Qué es adquirir? Adquirir, la teoría nos dice que tradicionalmente exige para la adquisición de los derechos reales un título o causa remota de adquirir y un modo de causa próxima de la misma, de la manera que el título es el hecho que crea la posibilidad para adquirir el dominio u otro derecho real. Del mismo modo, se produce la adquisición del derecho a favor de una persona. En este punto, quiero compartirles un poco de que para adquirir por un derecho de testamento, se necesita la redacción del mismo documento y a favor de un heredero. En el artículo 930 nos dice, se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. El título universal es cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones, transmitiéndoselas en una cuota de ellos, como la mitad o el tercio quinto. Entonces, eso es cuando el difunto solo se lo deja a una sola persona en particular. El título en singular, cuando se sucede a una o más especies o cuerpos como tal, un caballo, casa o más especies indeterminadas de cierto género, o sea, como cuando en el testamento se estipula eh, se redacta detalladamente qué es lo que se está heredando y qué es lo que va a pasar sobre el heredero. En el artículo 931 nos relata lo siguiente. Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria. Y si en virtud de la ley intestada, intestato o ad intestato, la sucesión de bienes es de una persona difunta puede ser por parte del testamentaria o parte intestada. Entonces, la parte testada es cuando se establece un documento, cuando existe, no sé, un testamento real, donde en este se estipula la última voluntad de una persona que quiere dejar amparada en sus bienes o quiere dejar al cuidado de sus bienes a una sola persona, a sus hijos, a su esposa, y lo hace de manera escrita y legal. Entonces, esta herencia ya sería con un procedimiento un poco más fácil de tomar posesión de manera más inmediata y no tendría como tanto protocolo por, por adquirir los bienes que a su muerte deja un familiar o una persona.
En el artículo 440, no, perdón, en el artículo 941, para ser capaz de sucesar es necesario existir naturalmente el tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por decreto de transmisión según el artículo 936, pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Eh, Podremos decir de que hay ciertos límites para que una persona pueda tomar la posesión de un bien que se hereda de manera testamentaria, o sea, directa de su familiar a ellos. Entonces, pero sí también de este tipo de testamentos o de esta manera de adquirir también existen unas limitantes en las cuales podemos enumerar una que dice todos pueden disponer por parte del perdón, todos pueden disponer por testamento, con excepción de los que son aún menores de edad, los que tengan discapacidad física, temporal o permanente y los que la ley considere incapacitados. Ellos siempre tendrán un representante legal para velar sus derechos de heredero y siempre y cuando el testamento no establezca, lo establezca expresamente. Entonces, a este punto podemos ver de que las personas menores de edad o personas que carezcan de alguna condición física necesitan de un representante legal o de un tutor que cuide sus bienes y que cuide su derecho. Podemos decir el ejemplo ante una familia, entonces él al ser menor de edad no podrá disponer, pero sí va a tener su representante que vele por sus intereses, que establezca de la manera más coherente y eficiente para el heredero menor o discapacitado las mejores condiciones de poder adquirir los bienes que se le han heredado. Eh, Esto también siempre y cuando no se establezcan cláusulas, porque hay testamentos en los que se establece la cláusula para el caso que diga que al cumplirse su mayoría de edad, o sea, se le hereda porque el papá murió, supongamos, cuando un muchacho tenía 15 años, pero él no dice ahí, o sea, o tal vez su mamá no va a heredar porque está estipulado, escrito, y se solicita en el testamento que se cumpla, que se le va a entregar su herencia, o sea, ya se estableció qué, pero que se le va a entregar hasta que el heredero cumpla la mayoría de edad, o los 21 años, o 18, según establezca el documento. Entonces, en este caso, ellos tendrían que esperar ese tiempo para poder hacer el uso de los bienes, del dinero, de lo que se haya heredado. Solamente una aclaración, o sea, para un menor de edad sí es permitido o siempre va a tener un representante que cuide sus intereses, siempre y cuando el testamento no establezca las condiciones de que se le va a entregar una herencia hasta que el heredero tenga mayoría de edad. Aclarando ahí un poquito ese tema. Tengo también en esta diapositiva, dice, ¿qué se regula en un testamento? Los nombres directos de quienes sucederán. Los nombres, en este enunciado dice los nombres directos para el caso, se han visto muchos casos que muere el esposo y solo hereda a determinados hijos, tal vez por la incapacidad, por enemistades entre los mismos hijos, entre la misma familia, su esposa inclusive, y él puede apartarlos él no les deja nada, es legal porque esa es la última voluntad y él vela que se haga. Entonces, algunos beneficiarios, así sean familiares, pueden ser apartados y no les en un testamento. Los bienes directos para cada heredero, supongamos que no sé, mi esposo haya dejado un testamento en el cual conste una casa, una finca, una hacienda y no sé qué cuántas cosas más. Entonces, que él haya estipulado que la casa es para mi esposa, la finca es para mi hijo varón y la hacienda es para acá. Entonces, así como que detallarle cada quien lo que le corresponderá de los bienes que él en vida adquirió. Entonces, así se detalla también en un testamento, bien establecido, bien redactado.
Cláusulas que limitan a la posibilidad de disponer de los bienes según el tiempo establecido en el mismo documento. Aquí cabe el ejemplo que les acabo de mencionar anteriormente de cuando alguien es menor de edad, o sea, se establece en qué tiempo, o para el caso cuando consideran que aunque sea un hijo mayor, eh, mayor de 21 años, no podrá tener la capacidad ni la madurez para adquirir las rentas tal vez de una empresa, entonces se establece que hasta sus 30 años, o en qué condiciones poder adquirir la herencia. También se regula en un testamento cláusulas del nombramiento de tutor o de heredero que se considere necesario. Deja, dejar un legado de saldos en una cuenta bancaria a favor del, del cotitular de la misma. O sea, cuando yo abro una cuenta de banco, a mí me preguntan beneficiario. Entonces yo puedo disponer de que un beneficiario sea solamente un hijo, pero yo puedo establecer eso en el documento en el banco, pero yo en el testamento puedo establecer que de mis bienes económicos, de mi cuenta de banco que tengo en determinada ente financiero, de ese saldo van a disponer los tres hijos que tengo. No necesariamente porque mi hijo mayor aparezca allá, o sea, él podrá ser el que pueda retirar el dinero, pero en el testamento yo puedo establecer que mis tres hijos van a gozar de ese monto económico. Dar facultades a una persona, podría ser el cónyuge, para el reparto de sus bienes. O sea, mi esposo en vida pudo establecer un testamento en el que dijera, ok, todos mis bienes, yo confío en mi esposa y se los determino para que ella haga la distribución de los mismos a su modo, a su manera, como ella convenga necesario. Entonces también se puede establecer eso. Entonces, vemos que el testamento es un documento que ampara los bienes y la sucesión de los mismos bienes de una persona que fallece a favor de las personas que el fallecido puede considerar pertinentes para heredar sus bienes, para seguir continuando un legado familiar y consideramos factible que en vida todos deberíamos de optar por un documento legal y así a futuro poderles evitar a nuestros familiares dolientes un proceso bastante tedioso o largo e incluso económico un poco caro, entonces para poder adquirir de manera más directa sus bienes. Entonces, compañeros, agradezco mucho el tiempo que me han estado escuchando y espero hayan comprendido un poco de lo que es la sucesión testamentaria como modo de adquirir. Muchísimas gracias.